Ok, Bueno, entonces, yo creo que esto lo había contestado justamente en la charla donde una mami de 3 hijos, una niña de 7 años, una niña de 4, un bebé de 6 meses y el hijo mediano con frecuencia golpea, bueno, golpea al hermano, ¿no? De forma Dios. muy explícita. Eso yo me acuerdo que tú lo contestaste y que justamente, bueno, pues los hermanos había que darle un poco más de importancia, ¿no? En el cuidado de los más pequeños, ¿no? Sí, dice que el mediano golpea al mayor o al pequeño. Dice, mi hijo mediano con frecuencia golpea a su hermano, a veces de forma muy explícita y otras sutilmente, pero intenta molestarle o golpearlo constantemente. Ya, pero no queda claro si es el mayor o el pequeño. A ver, El mediano, de 4 años. no parece. La víctima no queda claro cuál de las dos es. Tengo 3 hijos, una niña de 7, un niño de 4 y un bebé de 6. Mi hijo La mediano, niña. Claro, entonces si usa el masculino es el bebé porque la mayor es la niña. Vale, vale, pues al bebé. Sí, 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 lo hacen. No, lo preguntaba porque también se meten con los mayores. Entonces, bueno, eh, es lo que comentaba. A ver, los niños tienen celos, los van a tener, hagas lo que hagas. Los tienen el mayor del pequeño y el pequeño del mayor. Y los niños van a pelearse, discutir, empujarse y hacerse de todo. Entonces, claro, cuando es un... no se puede evitar que tengas celos. Puedes intentar aliviarlos, que no sea tan fuertes, tal, pero van a tener celos. ¿Cómo intentar aliviar un poco los celos desde el principio? Eh, bueno, básicamente no haciendo cosas que los aumentan. A veces los padres muy temerosos están con el de 3 años. No lo toques, que le vas a hacer daño. No, cuidado, que se te va a caer. Y bueno, pues claro, esto al mayor le fastidia, le parece que le están riñendo, le parece que están dando más importancia al bebé que a mí. Y no, intentemos hacer todo lo contrario. Eh, ven, cariño, mira, ¿quieres coger a tu hermano en brazos? Ven, siéntate aquí en el sofá, claro, para que no se caiga al suelo. Siéntate aquí en el sofá y se lo pones encima. Uy, mira, te están mirando la cara, no sé qué. Mira, le puedes hacer tocar aquí y hacer cosquillitas. Mira cómo ríe, ¿ves? Le gusta que le hagan cosquillitas. Intentar fomentar que el mayor se sienta importante, que no se sienta apartado. claro, lo que está poniendo esa madre, ¿no? Dice, a veces le digo que si molesta a los demás tenemos que estar en un lugar aparte, ¿no? Entonces, retirarse unos minutos a otro sitio. Pero esto sería como provocarle ese rechazo más, ¿no? Diría yo. Bueno, probablemente sí. Es decir, parece que esta mamá pues ha inspirado en todos esos asuntos del sillón de pensar y esas cosas mágicas que enseñan por la tele. Pero a ver, eso lo que da es rabia. Claro. Es decir, si nos lo hicieran a nosotros a ver, bueno, que en realidad es lo que nos hacen, ¿no? Es decir, que viene un policía y dice, si el coche está aquí mal aparcado, tengo que llamar a la grúa para que se lo lleve. Pero cuando te dicen eso, o cuando llegas y te encuentras con el papelito de que la grúa ya se lo llevó, no piensas, ay, qué razón tienen, tengo que tener un comportamiento más cívico, menos mal que el policía me lo ha sabido explicar. Lo que tienes es rabia. Bueno, si el niño ya está enfadado, hacerle enfadar más, pues no suele ser buena cosa. Entonces, pues eso, intentar que el mayor participe, darle coba al mayor, aprovechando que el pequeño todavía no se entera, porque claro, cuando los dos se enteran, ya hay que tener mucha diplomacia. Cuando el bebé todavía no se entera de lo que dice nadie, pues puedes decirle, uy, el bebé aprenderá muy pronto a hablar porque con un hermano tan listo como tú, fíjate cómo te mira cuando hablas, dile cositas para que aprenda a hablar. Ayúdame a bañarle. Uy, menos mal que me has traído la toalla, si no me ayudases tú me hubiera costado mucho bañar al bebé.
le vas dando coba, le haces sentir que es muy importante, que participa en el asunto, que no está apartado, no toques al bebé que lo vas a romper. Porque eso, al decirle no toques al bebé que le haces daño, lo que estamos... La idea que él recibe es, por una parte me tratan de tonto, piensan que le voy a hacer daño, y por otra parte el bebé es más importante que yo porque es al bebé al que no hay que hacer daño. Sí, Entonces, ese celo, ¿no? Más. los celos los aumenta, que los va a tener de todas maneras, que cuando sea mayor, el pequeño va a tener celos del mayor, que los pequeños tienen tendencia a fastidiar a los mayores a propósito, para que los padres riñamos al mayor porque ha pegado al pequeño. Te das cuenta de que el pequeño lo ha hecho a propósito, eso se ha visto en los chimpancés de la naturaleza también. Entonces, pues los niños siempre se van a pelear y es conveniente no aumentar el conflicto. No ir en plan vengador justiciero. A ver, ¿quién ha empezado? Tú, ¿por qué le has quitado la pelota? Tú, ¿por qué la has empujado? Todo lo contrario, cuando están dos hermanos discutiendo, peleándose, hay que ir en plan pacificador. A ver, niños, ¿qué es tanto jaleo? ¿Queréis que os cuente un cuento? No sé qué. ¿Queréis ayudarme a hacer no sé qué? Distraerles sin intentar buscar el culpable para castigarle. Probablemente son iguales de culpables los dos. Y si no, también es probable que el más listo nos engañe para hacernos creer que el que tiene la culpa es el otro. Con lo cual, mejor no meterse. ¿No? Vale, a ver, aquí pone, según su punto de vista, ¿qué importancia le da el autoritarismo en la crianza? ¿Crees que es compatible con la amabilidad? No mucho. A ver, claro, va a depender de la definición oficial. Las palabras mucha gente la usa en sentidos muy distintos. Y esto es parte del conflicto, que cuando dos personas discuten sobre las maneras de criar a los hijos, igual están diciendo lo mismo pero usan otra palabra, o igual están usando la misma palabra pero hacen otra cosa totalmente distinta. Ahora, precisamente, las maneras de educar a los hijos, en psicología hay unas definiciones oficiales, hay los 4 estilos parentales, aunque hay algunas clasificaciones que hay 5 o 7 estilos parentales que lo han liado mucho, pero generalmente se habla de los 4 estilos parentales que son autoritario, autorizativo, permisivo y negligente. Entonces, estos 4 estilos dependen de cómo se distribuyen 2 factores. A ver, ¿cómo era la cosa? Uno es poner más o menos límites y otro es dar más o menos cariño. Entonces, el autoritario sería el que pone muchos límites, pero con poco cariño, a base de órdenes, de amenazas, de castigos. El autorizativo, que es una palabra muy rara, pero que es como han intentado traducir la palabra inglesa que usaban, es el que pone límites, pero los pone con cariño. Vale. Es decir, el que le dice, cariño, ten cuidado, no saltes aquí que se va a ensuciar, no sé qué, ven aquí y tal. Y bueno, se puede hacer lo mismo, pero de otra manera. El permisivo sería el que le pone pocos límites, pero le trata con cariño. Es decir, el que no le importa que el niño se ensucie, salte, grite, corre, no se enfada con el niño. Por supuesto que le pone límites, porque es eso, no va a dejar que beba lejía, no va a dejar que queme la casa, pero bueno, cosas que en algunas familias tienes que estar sentado, no poner los codos en la mesa, no hacer ruido con... Bueno, pues a otras familias no les importa, pero le dan cariño, le cuentan cuentos, le llevan de paseo, tal. Y el negligente es el que le pone muy pocos límites, pero tampoco le da cariño. El negligente es el que se pone a ver la tele y el niño que haga lo que quiera. Yo no me preocupo. Entonces, claro, de ahí vienen todas las confusiones. Cuando se habla de poner límites, alguno está pensando en el autoritario y se olvida del autorizativo, que también los está poniendo, pero no está gritando ni amenazando. Los está poniendo igual. Y cuando se habla de, ay, es que no le pone límites, alguno está pensando en el negligente. Claro. Pero no hay problema. Y además es curioso porque
bueno, los primeros estudios sobre estas cosas, que por supuesto... a ver, de esto si a alguien le interesa, hablo sobre todo en mi libro Creciendo Juntos. Es ahí donde hay un capítulo entero sobre estas cosas, donde está mejor explicado lo que voy a decir, entre otras cosas porque, claro, no me acuerdo. Es decir, incluso la gente a veces no entiende que incluso el que ha escrito un libro no se lo sabe de memoria. No, claro. Y ahora te digo algo distinto de lo que pongo en el libro, es que ahora me he equivocado. Pero bueno, que allí me lo estuve mirando con calma, lo repasé, me miré los estudios científicos y tal. Pero entonces, los primeros estudios, en realidad, estos 4 estudios parentales, definidos tal como los definen, no son más que caricaturas. Ujú. Porque, bueno, ellos ponen incluso unas gráficas en las que se ve una gran cruz como accesas y ordenadas, ¿no? Y en este lado están los autoritarios, los autoritativos, los negligentes, los abusivos. Pero claro, la mayoría de la población está justo en medio. Entonces, ellos ponen unos ejes y ponen, claro, en los extremos están esas cosas tan distintas, pero la mayoría de la gente no está en los extremos. Entonces, es como si dijéramos que la diferencia entre ser alto y ser bajo está en 1,70 m, por ejemplo. Vale, el de 1,20 m es muy bajo y el de 2,10 m es muy alto. Pero aunque la diferencia la pongamos entre 1,70 m, el de 1,68 y el de 1,72 en realidad son muy parecidos. Y a simple vista ni siquiera los distingues. Sí, es una buena metáfora. Sí. Entonces, es que en los mismos ejemplos en que originariamente la autora de esta clasificación, que ya ni me acuerdo el nombre, ahora no me viene a la cabeza, lo explica, el artículo científico en que ella lo explica, al hablar de los autoritarios, dicen que están con la Biblia y el látigo, no sé qué. A ver, nadie está con la Biblia y el látigo. Entonces, son caricaturas de unos extremos que en la vida real hay muy pocos. En la vida real, la mayoría de los padres están justo en el centro donde se juntan las dos líneas, y uno un poquito más para aquí, uno un poquito más para allá, uno se va de aquí para allá de lunes a viernes y el sábado. Sí. Que somos muy parecidos y por tanto hay muy poca diferencia en los resultados también. Vale. Es decir, ¿y cómo influye eso en el...? Hombre, a ver, tú matas al niño a palos y el niño va a tener graves problemas psicológicos. Pero tú gritas un poquito más que el vecino y tampoco va a pasar nada. Entonces, en los primeros estudios que los hicieron los norteamericanos, porque son los que inventaron todo eso, pues encontraban que los mejores resultados, pero claro, ¿resultados en qué sentido? Claro, resultados, ¿no? Sacan mejores notas, claro, o tienen menos detenciones en la adolescencia, con menos problemas con la policía, o porque fuman menos o se drogan menos. Uh-huh. Nada, has elegido qué resultados quieres mirar. Claro, es decir, a lo mejor nuestros bisabuelos hubieran pensado más bien con qué estilo de crianza hay más posibilidades de que tu hijo rece el rosario todos los días. Uh-huh. Pero eso hoy en día ni lo han mirado. Han mirado qué notas sacan en el bachillerato. Bueno, y si miramos dentro de 40 años y a lo mejor el que sacó muy buenas notas es ingeniero del paro y el que sacó malas notas está forrando de influencer. No sabemos. Entonces, claro, a ver, voy al último. Pero bueno, que usando los criterios que ellos consideran de el chico ha salido bien, en Estados Unidos los que mejor resultado daban eran los autoritativos. Los autoritarios no. Es decir, que era mejor poner los límites, pero con cariño, tratando bien al niño, y no poner los límites gritando y castigando y tal. Pero cuando se hicieron estudios en otros países, vieron que los resultados eran distintos.
En España hay varios estudios que los han hecho en la Universidad de Valencia. Hay un equipo que ha estado años trabajando en estos temas y ha hecho seguimientos de gente a largo plazo y tal, a ver qué ocurre. Y en España, el estilo parental que mejor funciona en ese sentido, es decir, se droga menos, saca mejores notas, es el permisivo, no el autorizativo. Es decir, pocos límites, mucho fandango, pero mucho cariño. Y lo mismo se ha encontrado en México y algunos otros países latinoamericanos, y no recuerdo si también en Italia o en Grecia también había encontrado lo mismo. Funcionaban mejor a largo plazo los permisivos que los autorizativos. Y sin embargo, estudios en China encuentran que funcionan mejor los autoritarios. Los autoritarios, que los autoritarios, cuando decimos que es mucho castigo y mucha cosa, también es una exageración. Que no tiene por qué haber castigos, no tiene por qué haber bofetadas. Simplemente, pues padres muy serios que te dicen tienes que estudiar, no saltes por ahí, que a lo mejor no te abrazan mucho, que a lo mejor no te cuentan muchos cuentos, tampoco es que te traten mal, simplemente, es... Sí, la presencia y ya está, ¿no? Exacto, la presencia, las instrucciones, la alimentación, pero que no es aquello de abrazarte, de darte besitos, de mimarte, tampoco quiere decir que te estén pegando, simplemente, es otra... Claro, entonces la conclusión a lo que llegaban más o menos estos valencianos cuando comentaban el asunto, de la universidad, de la Facultad de Psicología de allí de Valencia y tal, lo que decían es, probablemente lo que ocurre es que en cada sociedad funciona mejor el estilo de crianza que más se parece a cómo funciona esa sociedad. También. Es decir, para tener éxito en la escuela, en la universidad y en la empresa de Estados Unidos, lo mejor es haber tenido una crianza autoritativa. Pero en China, el que no haya tenido una crianza autoritaria se va a pegar de morros contra el sistema y lo van a echar. Y le va, claro, porque se queda sin puntos. En España, como somos así, pues el que está acostumbrado a vivir en el desorden y en el sálvese quien pueda, pues puede progresar en la escuela española, en la universidad española y en la empresa española. Pero aquí viene un sueco a trabajar aquí esperando orden y esperando seriedad y fracasa porque aquí no somos así. Pero claro, fracasa desde el punto de vista de qué es mejor para no sé qué. Pero claro, tampoco ese es el único criterio. Entonces, a mí me alegra saber que en España es mejor ser permisivo para que tus hijos saquen buenas notas y vayan a la universidad. Me alegra saberlo. Pero aunque no fuera así, yo seguiría siendo permisivo. Vale. Es decir, tratar a mis hijos con mucho cariño, pero ponerles los límites que es necesario ponerles, pero no preocuparme por si saltan, por si corren o por si no sé qué. Exacto. ¿Y por qué preferiría seguir siendo permisivo? Porque para mí lo más importante no es si mi hijo va a sacar buenas notas en la universidad, sino si mi hijo va a ser feliz. Y las notas, pues no me preocupan tanto. Sí. Pero bueno, cada su cosa. La verdad que, yo también comparto esto porque al final lo que nos damos cuenta es que estamos en una sociedad de hacer esclavos, ¿no? De la sociedad. Así que... Sí, pues eso. La ciencia es lo que tiene. En realidad la ciencia no es objetiva porque aunque intentes que el método sea objetivo, el criterio de valoración nunca lo es. Bueno, aquí tengo una mami que me pregunta. Me gustaría plantear una pregunta a Carlos y es la siguiente. ¿Cuál es su opinión respecto a toda la información relativa a los avances en neurodesarrollo que nos llega a los padres y madres en los últimos años y que cada vez es más frecuente? Yo esas cosas normalmente no me las miro, la verdad. Vale. A ver, que existen neurólogos y es muy bueno que existan. Que existen neurocientíficos y es muy bueno que existan.
Yo no soy ni un neurólogo ni un neurocientífico, apenas soy un pediatra. Vale. Y los padres normalmente tampoco son pediatras, la mayoría. Entonces, y mucho menos neurólogos. A ver, es que yo creo que a veces se mezclan los niveles de análisis o de explicación. ¿Cómo te explicaría yo? A ver, hay películas que te gustan y películas que no te gustan. A ti te puede gustar una película de aventuras o te puede gustar una película de amor. Con una película puedes hasta llorar. Pero por otra parte, tú sabes que una película es unos actores que están fingiendo una cosa que no es verdad, que hay un señor con una cámara. Si tienes conocimientos sobre cine, tú puedes analizar que en esa película han usado un travelling, un primer plano, un segundo plano, ha habido una escena que no sé qué, si la música acompaña, si no acompaña, si la iluminación es buena o mala. Un físico te puede decir que en realidad lo único que estás viendo son unos puntitos en una pantalla que tiene 1600 puntos y que pueden ser de 3 colores distintos, y mezclándose esos 3 colores tú ves una cosa. Entonces, el saber cómo funciona una televisión o el saber cómo se produce una película puede ser interesante o no, pero no es eso lo que te gusta cuando tú ves la película. Y tú no lloras más o menos con una película porque sepas que son actores o no son actores que están fingiendo, o que el movimiento de cámara ha sido muy bueno. Entonces, que esas cosas existen. Que alguien las tiene que saber, sí, el que hace la película lo tiene que saber, si no, no la va a poder hacer. Pero tú lo único que tienes que hacer es ver la película y verás si te gusta o no te gusta, si lo sientes y no lo sientes, si te emociona, si no te emociona. Yo creo que los niños es igual. Es decir, que ha encontrado un neurocientífico que cuando acaricias a los niños la neurona número 25 del núcleo no sé qué se excita y lanza un mensaje. Me parece magnífico que investiguen, para eso les pagan. Pero yo a mi hijo le pienso acariciar igual y me importa un pepino qué neurona se pone de colorines cuando ya acaricia a mi hijo, que no tiene nada que ver. Entonces, que creo que no es... no sé, me parece que no acaba de ser buena idea intentar basar en la neurociencia nuestros comportamientos, la manera en que tratamos ni a nuestros hijos ni a nadie. Vale. A ver, un caso práctico. A Pedro de 5 años se le pide que recoge su juguete y él responde no. Y finalmente, tras muchas discusiones explicándole que es importante que los recoja, termina recogiéndolos yo. ¿Qué puedo hacer para que recoge sin recurrir a chantaje, castigo, premio, etcétera? A ver, vas a acabar recogiéndolos tú, recógeles desde el principio, déjate de tonterías. Es que, por favor, es que es perder tu vida en una cosa que sabes de antemano que es inútil. Ay, por Dios. Sí, o hacerlo desde el juego, ¿no? El primer hijo. ¿Y el segundo? Yo con el primero también era así a veces, pero por suerte ya con el segundo te das cuenta de que esto no va así. Entonces, a ver, 5 años, ¿no? Es que, a ver, la cosa empieza mucho antes. Sí. Entonces, tu hijo tiene 1 año y medio. Pues bueno, cuando se duerme tú aprovechas para recoger algún juguete si es que estás de humor y si no los dejas por ahí, porque de todas maneras los vas a volver a sacar mañana. Si es ahora, yo estoy nietos. Tengo juguetes en el suelo del salón toda la semana. Aunque no estén los niños, es decir, voy a recoger todos estos juguetes y van a venir el domingo que viene, ya se quedan los juguetes por ahí. Es que, por favor, no, solo me quedan 30 años de vida, no me los voy a pasar intentando ordenar el salón. Pero eso probablemente es consecuencia de mi educación autoritativa. Sí. Mi educación permisiva, perdona.
Si me hubieran dado una educación autoritativa, a lo mejor consideraría que es muy importante tener el salón recogido, pero mira, no lo considero muy importante. Entonces, a ver, con un año y medio es inútil, y decir, si quieres recoger, recoges, y si no, recoges tú, el padre. Un niño de 2 años, 2 y pico, pues a lo mejor puedes empezar a decir, ven, vamos a guardar los juguetes, a ver, los animalitos van a dormir en la caja de los animalitos y el osito va a dormir aquí en no sé qué. Y le dices, ven, vamos a hacerlo, y el niño probablemente no hace nada, y lo vas haciendo tú, y al final dices orgullosa, ¡ay, hemos guardado todos los juguetes, eh! Y tú así, modesta, dices hemos, como el que le dan un... No importa. Como el que... Exacto, como el que le dan un Oscar y dice, no he sido yo, ha sido todo el equipo. Pues lo mismo, ha sido tú. Tú dices que ha sido el equipo. Y bueno, pues poco a poco, algún día, a lo mejor el niño guarda alguna pieza por aquí, alguna cosa por allá. Otros días, mientras tú estás guardando una cosa, el niño ha vuelto a sacar la otra. Santa paciencia. Y ya está, y no pasa nada. ¿Y cuándo guardará él sus juguetes? No guardará sus juguetes. Él guardará los juguetes de tus nietos. Así funciona el mundo. Aquí tengo otra que me dice, ¿cómo actuar antes un chico de 6 años que cuando no se le da lo que quiera, te escupe, pega, insulta y rompe todo lo que coja en su paso? Eso lo hace en casa y en la calle, en cualquier sitio. A ver, no sé. No sé porque esto podrían ser cosas muy distintas. Entonces, bueno, en el comportamiento de una persona influye cómo le han tratado, cómo le han educado, e influye también su propio carácter, su propio temperamento. Y hay cosas que son innatas. Entonces, en la medida en que pueda haber influido la educación, pues por supuesto, un niño al que gritan mucho, castigan mucho, pues es más fácil que se comporte así. A ver, los castigos solo son eficaces o aparentemente eficaces cuando son muy exagerados, ¿no? Es decir, pues antiguamente los padres daban latigazos y no sé qué y no sé cuántos y los niños obedecían. Bueno, obedecían, se iban de casa a los 15 años. Se largaban, huían. Claro, a ver, un niño absolutamente aterrorizado por unos padres bestiales, es posible que vaya así, se esté quietecito y ni diga ni pío. Pero para eso hay que aterrorizarlo, cosa que quiero creer que la mayoría de los padres modernos no hacen. Entonces, si no lo vas a aterrorizar con unos pocos gritos, unos pocos castigos, lo único que consigues es un niño que se acostumbra a que la relación normal de la gente es así. Pues vas gritando, vas castigando, vas amenazando, porque así es la vida. Y yo ahí reflexiono muchas veces, ¿no? Tenemos la tendencia a decir que los niños, que es culpa de los niños, pero yo creo que tenemos que mirarnos nosotros primero, ¿no? Y justamente cambiar esa manera de o que nos han educado o la manera de actuar, pero yo creo que muchas veces, ¿este niño es malo? No. Debamos saber nosotros cómo actuamos hacia ellos, ¿no? Esa es la primera opción, pero no es la única. Es decir, claro, yo no sé, ni he visto a este niño, ni he visto a estos padres, ni sé cómo es su familia. Incluso si me vinieran a mí a la consulta y charlásemos durante media hora, yo no lo iba a saber. Claro. Es decir, bueno, tú vas al psicólogo y el psicólogo solo sabe lo que tú le has contado. El psicólogo no está. El psicólogo no sabe lo que tú haces cuando sales de la consulta y lo que de verdad le has dicho a tu hijo y lo que de verdad te ha aconsejado a tu hijo, ¿no? En fin, entonces, si los padres se dan cuenta de que posiblemente han estado gritando mucho, castigando mucho, usando de manera continua la estrategia de la amenaza, del miedo al castigo para controlar al niño, pues que se den cuenta que eso no funciona. Eso lo único que hace es enseñarle al niño cuál es la estrategia. Vale. A lo mejor las cosas mejoran, no van a mejorar de hoy a mañana, pero a lo mejor si los padres pasan a pedir las cosas por favor, decir las cosas sin gritar, no enfadarse mucho por motivos sin importancia,
Claro, hay cuestiones más importantes. Es decir, que yo comprendo que si tu hijo adolescente ha violado a una chica, a lo mejor le gritas. Vale, sí, comprendo que le gritas, pero de verdad le vas a gritar por pisar un charco. Entonces, bueno, pues la mayoría de las veces no ocurre nada lo suficientemente grave como para que los padres se pongan muy enfadados. ¿En qué medidas, no? Claro. ¿En qué medida? Entonces, a ver, cuando mi hijo se pelea a navajazos en la escuela, ¿qué voy a hacer? Vale, pues hasta que no se pelee ese navajazos, no lo voy a hacer. Eso, claro, no puedes llegar al enfado 10 con un mal comportamiento de grado 1,5. Guárdate el enfado 10 para el mal comportamiento 10. Y de momento, pues claro que no te gusta esto, pero no hace falta gritar ni nada. A lo mejor el problema en parte es ese, y a lo mejor los padres lo que tienen que hacer es bajar ellos sus revoluciones y poco a poco también tranquilizar al niño. Ahora, por otra parte, también hay niños que tienen un carácter muy así. Hay niños que son más agresivos, que con más facilidad pegan, empujan, no sé qué. Y bueno, pues probablemente se puede reconducir mientras son pequeños. Es decir, que si el niño es... A ver, cuando el niño es pequeño, tienes la ventaja de que eres más grande. Eres más grande, más fuerte, más rápido. Entonces, antes de que pegue, le puedes sujetar la mano. Y si te pega tampoco te va a hacer tanto daño. Y le puedes decir, no, cariño, no hay que pegar porque no sé qué, no sé cuántos. Y probablemente aprenderá a recanalizar ese temperamento que tiene. Porque, bueno, en los adultos a veces decimos que hay ejecutivos agresivos. Y los ejecutivos agresivos aparentemente triunfan en la vida. Pero un ejecutivo agresivo no escupe y no pega patadas. Claro. A lo mejor sí que lo hacía a los 3 años. Es decir, que el niño que es agresivo, a lo mejor sigue siendo agresivo, pero de otra manera. Pero claro, si ese niño agresivo cae en un ambiente en que hay bandas juveniles, pues va a acabar siendo el matón de la banda. Si es un niño agresivo, por temperamento, cae en una familia cariñosa, respetuosa, va a una buena escuela, tiene unas buenas amistades, pues simplemente va a ser una persona, pues eso, más ejecutiva. Vale, queda 2 preguntas, Carlos. La primera es sobre el tema del pañal, ¿vale? Entonces, nuestro hijo de 3 años y medio usa el pañal para la caca desde hace más de 1 año. Se pone muy nervioso y asustado si le decimos que no hay. Se bloquea. Solo lo usa para eso y siempre por la noche antes de dormir. ¿Debemos forzar la situación y quitarle el pañal? No. ¿Ha dicho 3 años y medio? Sí. Normalísimo. A ver, cuando se quitan los pañales, casi todos los niños pasan una etapa en que o bien exigen el pañal para hacer caca o incluso para hacer pipí, o bien se hacen la caca o el pipí encima, pero escondidos. Entonces, si lo has visto, muchos niños se van detrás del sofá, hacen caca ahí de pie y salen. O muchos tienen la curiosa costumbre de meterse detrás de las cortinas y enrollarse con las cortinas. Y bueno, y muchos de ellos, pues les dices, claro, cuando ya los padres ya ven el asunto, ya se ha ido para allá. ¿Qué has hecho, caca? Dicen, no. Y sí que se ha hecho. ¿Y qué haces cuando un niño te miente descaradamente de esa manera? Pues lo que estamos diciendo todo el rato. Es decir, ¿has hecho caca? No. A ver, déjame que mire. Uy, parece que ha venido un ratoncito y se ha hecho caca en tu pañal. Ya está. No falta ponerse en plan, está muy feo decir mentiras, los niños no tienen que decir mentiras, porque no es que... A ver, que es un niño pequeño, por Dios. Entonces, bueno, pues son fases transitorias más o menos largas. Evidentemente, el niño que se esconde detrás del sofá para hacer una caca también podía haber ido al váter, es decir, no se le ha escapado, él sabe que la va a hacer, por eso le da tiempo de esconderse. Pero bueno, pues ya no la quiere hacer en el váter o en el orinal, con el tiempo querrá.
Vale. A ver, esto Tiempo al nunca tiempo, falla. ¿no? Ujú. Exacto, a ver, que si me preguntasen, es que el niño en la escuela está sacando muy malas notas, no sé si tendrá un fracaso escolar. Podría ser, existe el fracaso escolar, ¿no? Es decir, yo no sé si este niño va a llegar a bachillerato o va a suspender todo, no lo sé porque existe. Ahora, niños con pañal de 10 años no existen. Entonces, sabemos perfectamente que este niño va a ir al váter, unos van antes, otros van después, pero todos lo hacen porque no hay nadie que a los 10, a los 15 años use pañal o se haga caca encima. No hay nadie, salvo que tenga un grave problema neurológico, claro, un niño. Entonces, bueno, pues algunos tardarán un poco más, otros tardarán un poco menos y no creo que lo que hagan los padres influya mucho en que lo hagan antes o después. Respetar el Pero tiempo del niño, ¿no? exacto, pero sí que puede influir en que durante este tiempo seamos todos desgraciados o felices. Es decir, al final tu hijo irá al váter. Ahora, de aquí a que vaya al váter, vamos a tener pelea cada día o le vas a poner pañal y ya está, total. Vale. Y no pasa nada. Mi hermana mayor y yo estamos embarazadas este pasado julio de 6 y 2 meses respectivamente, cuando de repente nuestra madre falleció. Como madres, ¿de qué manera podemos hablar a nuestras hijas de su abuela? Son bebé aún, pero a medida que vayan creciendo, deseamos que la tenga presente. Entonces, a través de fotos, video, hablando de ella, ¿cómo se puede gestionar esto? Bueno, a ver, ¿qué lo ha dicho, no? Es decir, a través de fotos, vídeos y hablando de ellas. De Es manera la única natural, manera en ¿no? que se puede natural. Entonces, claro, probablemente ellas lo tienen más presente porque ha pasado durante el embarazo. Pero bueno, que muchísimas mamás y papás en este mundo han perdido a sus propios padres antes de tener a sus hijos y los que no, pues los han perdido después. Entonces, bueno, pues eso, puedes hablar de la abuelita me contaba, la abuelita, te voy a contar un cuento que me contaba mi abuelita, o mira, vamos a ver estas fotos, mira, esta era tu abuelita cuando íbamos a no sé qué. Y ya está. Pues, Sí, sí. yo creo que en realidad lo sabe perfectamente. Lo ha dicho ella. Vale. Yo, bueno, he perdido mi abuela hace 2 meses. Yo estuve con la niña, ¿no? Y al principio ha sido como, ¿cómo gestiono eso con ella, ¿no? Pero la niña entraba en la habitación, porque ha sido durante 15 días que estuvimos ahí con ella, y entraba en la habitación y la niña de forma muy natural le decía, Vivinona, ¿no? Porque era su bisabuela, no tengas miedo, tu padre y tu madre te están esperando, te van a cuidar. Y claro, yo desde fuera era como, Dios, esa naturalidad, ¿no? Que al final nosotros nos reprimimos, ¿no? Pero ellos lo viven con tanta naturalidad y es muy bonito, es muy bonito. Pero también veo que ahora mismo la niña que tiene 4 años y medio con el padre está diciendo, papá, te están saliendo canas. Eso significa que te vas a morir pronto, yo no quiero que te vayas, ¿no? Bueno, es una preocupación muy normal. Es decir, eh, los niños, cuando mueren los abuelos, por ejemplo, pues los niños, lógicamente, pues estarán tristes porque ya no están sus abuelos, porque los querían, jugaban con ellos y ahora ya no. Pero muchos también tienen de pronto la preocupación, anda, ¿y si se muere papá? ¿Y si se muere mamá? Y cuando se detecta una preocupación así, pues creo que el adecuado es abordarla claramente. Sí. Es decir, que con él, no digas tonterías, hijo, no sé No, qué, no, no, no no, llegaremos, de todas formas, todos nos vamos a morir, pero no. a ver, que según la edad del niño, Ah, pues unas explicaciones serán más necesarias que otras. A veces puede bastar con decirles la pequeña mentira, no, porque yo no me voy a morir todavía, porque me faltan muchos años y me moriré cuando sea viejita, pero entonces tú ya serás papá y ya tendrás hijos que serán mis nietos y no sé qué. Claro, a ciertas edades, pues eso es una buena explicación, sí. pero a ciertas edades los niños saben que a veces hay accidentes de carretera y tal, es posible que para tranquilizar a tus hijos, pues en algún momento tengas que explicarle, pues si papá y yo nos muriéramos, pues tú irías a vivir con la tía tal o pasaría tal cosa, que sepan que esto es un plan. Sí, depende un poco de la Claro. madurez del niño, ¿no? La edad o simplemente de... El de 4 años ni siquiera se hace la pregunta.
pero el de La mía lo 8 está y... haciendo, ¿eh? Tiene 4. Bueno, pero por eso, pero se hace la pregunta de si tú te mueres o no te mueres. Sí. Pero todas las implicaciones de ¿y quién me va a cuidar a mí? ¿Quién me da de comer? ¿Quién me pagará la escuela? ¿Dónde viviré? Probablemente todavía no lo piensa, pero puede que algún día lo piense y puede que necesite respuestas. Otros no, es decir, a ver, a mis hijos nunca nos han preguntado esas cosas, pero que si ves que les preocupa, yo creo que hay que contestar lo más honradamente que se pueda. Uh-huh. Vale. Y bueno, mira, ya que hablamos de muertes, Uh-huh. claro, quizá, porque es eso, es que ya lo había dicho ella, pues contándole historias, enseñándole fotos, vale, esa parte ya está fácil. Pero también a veces los padres tienen la preocupación de qué decirles a los niños, pues eso, cuando se muere un abuelo o lo que sea. Yo pienso que con respecto al cielo, a la vida eterna o lo que sea, yo pienso que es importante decirles lo que de verdad piensas. Es decir, si tú eres una persona creyente y crees que los abuelos van al cielo cuando mueren, se lo dices sin ningún problema. Ahora, si no crees eso, yo creo que no hay que decirlo. Porque, a ver, una cosa es decirle lo de los Reyes Magos y que queda hasta gracioso, y otra cosa es mentirles con la vida. Entonces, bueno, pues el que no es creyente tiene que pensar, a ver, yo de verdad que en qué encuentro yo consuelo. Y el consuelo que tú has encontrado, pues es el que podrás intentar transmitírselo a tus hijos. Pues a lo mejor lo que puedo decir es, sí, la abuelita se ha muerto, pero bueno, los últimos años que vivió fue muy feliz porque tenía sus nietecitos y jugaba. Y a lo mejor eso es lo que consuela a los dos. Sí. Sí, yo lo veo. Cuando mira las estrellas, dice, la Bibinona está ahí, me está cuidando, ¿no? Desde arriba. Y de verdad que nosotros pues lo sentimos así también, ¿no? Que al final es como, está ahí, nos sigue cuidando desde otra manera. Así que... Eso lo han de decir los que lo creen. Yo creo que son cosas en las que no hay que inventarse mentiras. Uh-huh. Si lo crees y crees otra cosa, dices otra cosa, lo que tú de verdad piensas. También hay muchas veces se intenta apartar a nuestros hijos de la muerte. Es decir, no ir a ver a la abuela porque está muy enferma, no ir al entierro porque tal. No hay Yo creo que es un error. Porque la gente piensa, es que se va a quedar traumatizada. A veces oyes decir que hay niños traumatizados por la muerte de la madre de Bambi en la película, cosas así. Yo creo que no es así. Es decir, que un niño años después se acuerda de la pobre madre de Bambi que la mató un cazador, eso no es un trauma. Eso es un recuerdo. Y eso lo demuestra es que la película es buena. Es decir, una obra de arte aspira a causar una emoción y a dejar un recuerdo en el espectador. Entonces, lo que me preocupa no es que un niño se quedó traumatizado porque vio Bambi. Lo que me preocupa es que un niño recuerda más la muerte de la madre de Bambi que la muerte de su propia abuela, porque la muerte de su propia abuela se la ocultaron. Y yo creo que ningún niño se va a quedar traumatizado por estar en un funeral, pero que a lo mejor unos años después puede decirte, ¿y cómo es con lo que yo quería la abuela y ni siquiera me dejaste ir al funeral? Eso sí que te puede quedar. Por supuesto, un niño pequeño pues a lo mejor no va a aguantar en un acto formal mucho tiempo, puede haber que darlo a mitad porque se pone a llorar o lo que sea. Un niño mayor pues ya se estará más o menos quietecito, te hará preguntas comprometidas, pues se las tienes que intentar contestar. Pero, al fin y al cabo, los funerales, el luto en general, no se hacen por el muerto. El muerto ya está muerto. Los funerales se hacen por los vivos. Sí. Y todas las culturas tienen. Hemos inventado los funerales, los ritos funerarios, para ayudar a los vivos a superar ese dolor.
pues tu hijo también tiene derecho a esa ayuda. Ujú. Estoy de acuerdo, sí. Para mí ha sido un recuerdo muy bonito, ¿eh? Muy bonito de poder vivirlo con ella y desde esa naturalidad, totalmente. Ha sido como para ello y para ella y para nosotros, ¿no? Un recuerdo muy, muy bonito. Así que bueno. Ujú. Pues ya no he terminado con la ronda de preguntas. Tanta pregunta. Que, Carlos, a mí me encantaría volver a contar contigo el año que viene, como ya te había dicho. ¡Ay, Dios mío! Miraremos un poco, es verdad que quizá la temática que hemos abordado, em, quizá la gente se esperaba otra cosa, ¿no? Más una introducción literaria y que pudieses quizá recomendar algunos libros y luego pasar a una ronda de preguntas o quizá más, no lo sé. Bueno, pero yo me alegro mucho porque mira, hemos podido, Era un Víctor Hugo, que había mucho más. sí, pero me alegro mucho porque hemos podido volver a abrir esto, así que yo te lo agradezco muchísimo. Y, Mm. y eso, me encantaría poder volver a contar contigo el año que viene, será una fecha y ver un poco qué temática, Vamos a ver. que estás muy, muy, muy solicitado. Madre de Dios. ¿Estamos locos o qué? Bueno, pues nada. Au revoir. Muchas gracias. Au revoir, a bientôt. Adiós.